Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Walter de la Cruz, médico neurólogo de la Clínica Ricardo Palma, coordinador de la unidad de epilepsia. Y hoy día vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la epilepsia. Primero tenemos que saber qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica donde la persona tiene una tendencia persistente a tener crisis epilépticas en forma repetitiva o recurrente. Las crisis epilépticas son manifestaciones clínicas donde la persona va a presentar un conjunto de signos, de síntomas, los cuales se van a deber a que hay una alteración breve, transitoria de la función eléctrica del cerebro. La epilepsia es una enfermedad neurológica que quizás es una de las más frecuentes a nivel mundial y tiene un gran impacto en la población. Se calcula que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia y se calcula también que 1 de cada 100 personas tienen epilepsia. Ahora, la epilepsia es más frecuente en países de ingresos medios y bajos, o sea, países como el Perú. Se ha visto que hasta un 90% de personas con epilepsia del mundo viven en estos países. Y es en estos países donde lamentablemente no reciben un tratamiento adecuado debido a diferentes factores. Uno de ellos son las creencias o ideas erróneas acerca de la epilepsia, los cuales llamamos mitos. Estos mitos hacen que la persona no acuda a un hospital, a una clínica, a recibir un tratamiento adecuado, y también son causa de que la persona pueda ser estigmatizada y discriminada. Hoy día vamos a hablar de estos mitos y cuáles son las verdades de la epilepsia. Un mito frecuente es pensar que solo los niños tienen epilepsia, y esto no es verdad. La epilepsia puede comenzar a cualquier edad de la vida. Lo que cambia es la causa de la epilepsia. Se ha visto que la incidencia, o sea, la edad en que aparece la epilepsia, tiene un comportamiento bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede comenzar con más frecuencia antes de los 5 años y después de los 60 o 65 años. Cuando la epilepsia comienza antes de los 5 años, la causa más frecuente suelen ser causas congénitas. Y cuando la epilepsia comienza después de los 60 o de los 65 años, las causas más frecuentes son las enfermedades cerebrovasculares, el infarto cerebral, la hemorragia cerebral. La epilepsia también afecta por igual a diferentes razas, a diferentes sexos o a diferentes etnias. No hace ningún tipo de distinción. Entonces aquí tenemos que decirle que la epilepsia puede comenzar a cualquier edad de la vida. Otro mito es que todas las epilepsias son hereditarias o que la epilepsia es contagiosa. Estas son ideas erróneas, conceptos erróneos. Solo un 15 a 20% de todas las epilepsias tienen una causa genética y de ellas solo un 4% tienen un componente genético hereditario, o sea, algo que se va a heredar del papá a los hijos. La epilepsia tiene otras causas que son más frecuentes. Una causa importante de epilepsia, por ejemplo, es el famoso sufrimiento fetal, o sea, cuando el niño tiene problemas durante el nacimiento. Otra causa frecuente de epilepsia son los traumatismos cráneoencefálicos severos. Otra causa son las neuroinfecciones, o sea, las infecciones del sistema nervioso central, las infecciones del cerebro, la meningoencefalitis, la encefalitis. Otra causa frecuente en personas mayores es el ictus, o sea, la enfermedad cerebrovascular, que puede ser el infarto cerebral o la hemorragia cerebral. También los tumores
pueden provocar epilepsia. Y así como estas causas, hay muchas más que producen epilepsia. Por tanto, las epilepsias, no todas las epilepsias son hereditarias. Y finalmente debemos decirle que la epilepsia no es contagiosa, o sea, no se transmite, por ejemplo, como otras enfermedades que podemos transmitirlas, principalmente las infecciones, de repente por vía respiratoria. ¿Sí? La epilepsia no es contagiosa. Un mito frecuente también nos dice que todas las personas con epilepsia pierden la conciencia y tienen convulsiones. Y eso no es así. Las crisis epilépticas, que son la manifestación más importante de la epilepsia, pueden tener diferentes signos y síntomas. Y de acuerdo a ello podemos clasificar a las crisis epilépticas en dos grandes grupos. Las crisis epilépticas no convulsivas, o sea, donde la persona no presenta sacudidas de las extremidades o del cuerpo, y las crisis epilépticas convulsivas, donde la persona presenta las sacudidas de las extremidades, de los brazos, las piernas. Y aquí, específicamente, las personas que tienen crisis epilépticas tónico-clónico generalizadas, que son las famosas convulsiones. Lo que sucede es que estas crisis son las más evidentes, las que llaman más la atención, y eso nos hace pensar erróneamente que son las únicas formas de presentación de una crisis epiléptica. Hay crisis epilépticas que son muy sutiles. Por ejemplo, los niños que tienen crisis epilépticas de ausencia solamente pueden presentar breves periodos de pérdida de conciencia con mirada fija, que puede durar entre 5 a 10 segundos. O hay crisis epilépticas donde la persona no pierde la conciencia, se mantiene consciente, pero en un lapso de tiempo corto presenta alguna sensación en especial, que por ejemplo puede ser la visión de luces que se prenden y se apagan en un hemicampo de la visión, o que escucha un sonido que dura unos segundos, o que tiene la sensación de estar oliendo algo desagradable o de tener la sensación del gusto desagradable. ¿Sí? Entonces, las crisis epilépticas tienen diferentes manifestaciones clínicas, y una de ellas pueden ser las crisis epilépticas convulsivas. Otro mito importante y que causa a veces discriminación y estigma es pensar que la epilepsia es una enfermedad mental. Y eso no es así. La epilepsia es una enfermedad neurológica, orgánica, que se produce porque la persona tiene una predisposición a tener crisis epilépticas. Y esta predisposición se produce porque hay una alteración de la función o de la actividad eléctrica normal del cerebro. Lo que sucede es que muchas crisis epilépticas pueden a veces manifestarse con comportamientos inadecuados que nos pueden hacer pensar erróneamente que la persona con epilepsia está teniendo una enfermedad mental. El otro aspecto a tener en cuenta es que las personas con epilepsia, sobre todo aquellas que no responden adecuadamente al tratamiento farmacológico, pueden presentar comorbilidades psiquiátricas, como depresión, ansiedad, ¿sí? Pero esas son comorbilidades que acompañan a la epilepsia, como pueden acompañar a otras enfermedades como la diabetes, como el cáncer, ¿no? Nadie quiere estar enfermo y eso muchas veces puede hacer que la persona sienta depresión y sienta ansiedad. Otro concepto erróneo es pensar que la epilepsia es una sentencia de por vida, y eso no es así. Se ha visto, por ejemplo, que muchas epilepsias que comienzan en la infancia pueden autolimitarse con el tiempo, o sea, resolverse, desaparecer cuando la persona pasa a la adolescencia o a la juventud. Lo otro es que la epilepsia tiene tratamiento. Cuando la persona es medicada adecuadamente con medicamentos antiepilépticos, puede quedar libre de crisis y hacer una vida normal.
De 10 pacientes con epilepsia, 7 quedan libres de crisis en forma sostenida tomando medicamentos anticrisis o antiepilépticos y pueden hacer una vida normal, desarrollarse en el colegio, en la universidad y en la actividad profesional. Otro mito frecuente y que puede muchas veces producir problemas en la atención de la persona que está teniendo una crisis epiléptica es pensar que debemos poner algo en la boca cuando la persona está presentando una crisis epiléptica, sobre todo convulsiva. O que hay que sujetar a la persona que tiene la crisis epiléptica convulsiva para que ésta se detenga, pare. Estos son conceptos erróneos. Nunca hay que colocar nada en la boca de la persona que está presentando una convulsión. ¿Por qué? Porque esto puede afectarlo más, puede evitar que respire adecuadamente. Y si ponemos objetos duros como correas, cucharas, por ejemplo, al tener una mordedura tan intensa, la persona puede partirse los dientes. Y algunas personas incluso llegan a colocar su mano, sus dedos, para poder evitar la mordedura de la lengua. Y eso puede producir la mutilación del dedo. Entonces hay que tener mucho cuidado al atender al paciente. ¿De qué surge este concepto erróneo? Surge de la creencia errónea de que la persona que está convulsionando va a mutilarse la lengua y tragársela. Eso es imposible que suceda. Nunca ha sucedido hasta el momento. El paciente durante la convulsión puede morderse la lengua, pero generalmente las partes laterales. Nunca va a producir una mutilación de la lengua. Entonces es importante evitar colocar objetos en la boca de la persona. Tampoco debemos sujetar a la persona durante la crisis, porque la crisis no se va a detener por sujetar a la persona. Se va a detener porque las crisis normalmente duran menos de 1 o 2 minutos. Lo que debemos hacer durante la crisis es primero mantener la calma para poder atender a la persona que está convulsionando. Si uno es padre o madre de la persona que convulsiona, obviamente mantener la calma va a ser difícil, pero hay que tratar de mantener la calma. Lo segundo es tomar el tiempo. Las crisis normalmente duran menos de 1 o 2 minutos. Si ya dura más de ese tiempo, hay que estar preparándonos para llevar al paciente a la emergencia. Porque si la crisis dura más de 5 minutos, eso se llama estado epiléptico. Y eso es una emergencia porque el paciente puede tener consecuencias graves y debe ser atendido urgentemente. Cuando el paciente está convulsionando, debemos ponerlo en decúbito lateral, o sea, de costado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las secreciones que se producen en la boca puedan fluir por gravedad y evitar objetos cercanos que puedan lastimar al paciente al momento de la convulsión o que puedan caer accidentalmente sobre la persona. Otro mito en la atención de la persona con epilepsia es que si convulsiona debo llevarlo urgentemente a la emergencia siempre, y eso no es así. Generalmente, en la mayoría de los casos, no es necesario ir a la emergencia cuando la persona ha tenido una crisis epiléptica, pero sí debe irse a emergencia primero cuando la crisis dura más de 5 minutos. Ahí debemos acudir a la emergencia. Si la persona tiene crisis epilépticas, una tras otra, o sea, varias crisis. La crisis puede durar 1 minuto, pero tiene varias en poco tiempo, hay que llevarlo a la emergencia. Cuando estamos observando que la persona tiene dificultades para respirar por alguna razón. Cuando la crisis ocurre en el agua, muchas personas pueden tener crisis en la playa, en la piscina, entonces ahí debemos llevarlo a la emergencia. Cuando la persona, debido a la crisis, tiene lesiones, observamos que de repente hay fractura, hay ruptura de la cabeza o la posibilidad de fractura de alguna extremidad. O si la persona que está convulsionando está embarazada o tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, tiene diabetes. Muchas veces
las personas que tienen epilepsia y a la vez diabetes pueden convulsionar porque la diabetes no está adecuadamente controlada. Y lo otro es cuando la persona no retorna a su estado habitual. Recuerden que una persona que tiene una crisis epiléptica, la crisis dura 1 o 2 minutos y luego la persona pasa a un estado post-crisis o post-ictal, que puede durar unos 30 minutos o menos de eso. Pero si en 30 minutos no recobra su estado habitual, es importante también llevarlo a la emergencia. Y finalmente, cuando la persona presenta la primera crisis epiléptica, ¿no? Porque en esos casos debemos descartar si esa crisis epiléptica es debido a epilepsia o a alguna enfermedad aguda que está afectando la función del cerebro. Por ejemplo, un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral. Otro mito es decir que las personas con epilepsia no pueden practicar deportes u otras actividades de ocio. Y la persona que tiene epilepsia no puede conducir, ¿sí? Las personas con epilepsia tienen restricciones. No les voy a engañar, tienen restricciones. ¿Cuáles son las restricciones más importantes? Primero, debe dormir 6 a 8 horas en la noche. Y segundo, debe evitar el consumo de alcohol y drogas. Y tercero, tomar la medicación tal como su médico se lo indica. Esas son las principales consejos. ¿El paciente con epilepsia puede conducir? Sí puede conducir cuando está libre de crisis en forma sostenida tomando los medicamentos. Y eso va a depender mucho de la legislación de cada país. Hay países donde el paciente tiene que estar libre de crisis por más de 2 años para obtener la licencia de conducir. Hay países que dicen que tiene que estar 1 año libre de crisis y ahí pueden sacar la licencia y conducir. ¿El paciente puede practicar deportes? Sí, puede practicar todos los deportes que normalmente o que más frecuentemente practicamos. Hay algunos deportes que por su peligrosidad pueden estar restringidos, que son los deportes extremos, ¿no? Porque quizás ahí durante ese deporte el paciente tiene una crisis y puede no tener un auxilio adecuado. ¿El paciente puede ir a la playa, a la piscina? Sí puede ir, pero tiene que ir acompañado con alguien que sepa que la persona tiene crisis y pueda auxiliarlo rápidamente. Otro mito es que pensar que las personas con epilepsia están discapacitadas y no pueden trabajar ni estudiar. Eso no es cierto. Cuando la persona está libre de crisis, ¿sí?, puede trabajar, puede estudiar normalmente y puede desarrollarse muy bien en la actividad profesional. Tengo muchos pacientes que tienen epilepsia, que están adecuadamente controlados y que desarrollan una vida normal y son excelentes profesionales. Y a nivel mundial hay muchos ejemplos de personalidades talentosas que han tenido epilepsia. Es bien sabido, por ejemplo, que Julio César, el gobernador romano, tenía epilepsia y aún así pudo desarrollarse muy bien como persona. Agatha Christie, una gran escritora, tenía epilepsia. Otro escritor famoso, Dostoyevsky, tenía epilepsia e incluso ellos plasmaron las vivencias de su enfermedad en varias de sus cuentos o novelas. Finalmente, ya para pasar a las preguntas, quiero invitarlos a la próxima charla que vamos a dar el día sábado 10 de febrero en conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia, donde hablaremos sobre la epilepsia en niños y adultos. Los invito a participar a través del Facebook porque el aforo para la actividad presencial ya está totalmente agotada. También los invito a participar de una campaña que estamos desarrollando en la clínica, que es la donación de pasos para sacar a la epilepsia de las sombras. Ustedes pueden realizar sus actividades deportivas, por ejemplo, correr, incluso nadar, hacer ciclismo, pero
contar sus pasos mediante los aplicativos que normalmente están en los celulares y enviar esa cantidad de pasos a través de las redes sociales de la clínica para poder hacer una donación a una campaña mundial que a través de el conteo de los pasos desea sacar a la epilepsia de las sombras, sensibilizar al mundo de que la epilepsia es una enfermedad frecuente y que necesita evitarse la discriminación y el estigma. Muchas gracias por su atención y espero las preguntas. Acá vemos la primera pregunta. Doctor, ¿hay alguna forma de prevenir la epilepsia? Esa es una buena pregunta. A eso la llamamos prevención primaria de epilepsia. Sí, por ejemplo, una causa importante de epilepsia es el sufrimiento fetal, o sea, la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, cuando el niño no es atendido adecuadamente durante el parto. Una manera de prevenir eso es cuando la madre tiene los controles prenatales adecuados, cosa que el ginecobstetra va a saber atender adecuadamente el parto. Será por un parto normal o por un parto por cesárea, por ejemplo, ¿no? Y eso va a evitar el sufrimiento fetal. Lo otro es, por ejemplo, cuando manejamos, el solo hecho de colocarnos el cinturón de seguridad evita los traumatismos cráneoencefálicos severos que son una causa frecuente de epilepsia. Cuando el ciclista está manejando y usa el casco, ¿no?, está evitando un traumatismo cráneoencefálico severo si tiene por ahí un accidente. Entonces, eso previene la epilepsia. La vacunación en la infancia, que es para prevenir enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, que es una enfermedad que puede provocar una encefalitis, por ejemplo, puede prevenir. O sea, el vacunarse contra el sarampión y contra otras enfermedades virales puede prevenir la epilepsia. La otra pregunta, ¿el ataque de ansiedad hace que el paciente pueda convulsionar? Si la persona no tiene epilepsia, es muy poco probable que un ataque de ansiedad pueda provocarle una crisis epiléptica. En cambio, si la persona tiene epilepsia, recuerden que ella ya tiene una predisposición a tener una crisis epiléptica. Si este ataque de ansiedad es muy frecuente, muy repetitivo, muy intenso, o incluso el solo hecho de tener mucha tensión, mucho estrés, puede hacer que la persona con epilepsia tenga crisis epilépticas. Es por eso que le aconsejamos a las personas que tienen epilepsia que desarrollen una vida normal, que traten de manejar el estrés, que si tienen una enfermedad psiquiátrica como ansiedad o depresión, traten esa enfermedad para poder evitar también las crisis epilépticas. Otra pregunta, ¿la epilepsia afecta más a un autista que a un no autista? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dicen los estudios? Que las personas con espectro autista tienen más riesgo de desarrollar epilepsia. ¿Sí? Se ha visto que cerca de 30% de personas que tienen espectro autista pueden tener epilepsia. Otra pregunta. Dice, ¿por qué la epilepsia es considerada como una enfermedad huérfana o rara? Esa es una pregunta bien importante y que también puede ser un concepto erróneo. Existen muchos tipos de epilepsia, no un solo tipo, existen muchos tipos de epilepsia. Pero hay determinadas causas de epilepsia que pueden ser consideradas enfermedades huérfanas, porque son causas muy poco frecuentes. La epilepsia como trastorno, como enfermedad, es frecuente, afecta aproximadamente a 1% de la población. No es considerada una enfermedad huérfana. Pero hay ciertos tipos de epilepsia que tienen una causa determinada
que sí puede ser considerada una enfermedad huérfana. Y aquí, por ejemplo, tenemos enfermedades genéticas que provocan de repente algún trastorno de la función metabólica en el cerebro. Y esas enfermedades sí son consideradas enfermedades huérfanas o raras porque son muy poco frecuentes. Y muchas veces no tienen un tratamiento estandarizado actualmente. Otra pregunta. Disculpe, doctor, en el caso de encefalopatía hepática, a mi hija le detectaron eso y le dan sus ataques de epilepsia. Bueno, aquí es una buena pregunta y esto me da paso a explicar algo. No toda persona que tiene una crisis epiléptica tiene epilepsia, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene insuficiencia renal, si una persona tiene insuficiencia hepática, ¿qué sucede? Que esos órganos, el hígado, el riñón, son órganos que nos permiten eliminar sustancias, ¿no?, de nuestro metabolismo normal. Pero cuando esos órganos funcionan mal, no podemos eliminar esas sustancias y esas sustancias pueden alterar la función normal del cerebro. Y en ese momento la persona tener una crisis epiléptica. Esa persona no está teniendo epilepsia, sino está teniendo una crisis epiléptica debido a esa causa secundaria. Entonces, en este caso, la persona puede tener crisis epilépticas debido a la encefalopatía hepática, ¿no? Tendría que consultar con su médico tratante para que le explique mejor esta situación. Otra pregunta. ¿Hay algunas contraindicaciones de vacunas en niños en caso de tener epilepsia? No, no hay contraindicaciones. El paciente, el niño con epilepsia, puede vacunarse y debe vacunarse. Lo que sucede es que algunas vacunas, no solamente en los niños, sino también en los adultos, puede provocar fiebre, ¿cierto? Y si el niño tiene epilepsia, muchas veces la fiebre puede desencadenar crisis epilépticas. Entonces lo que hay que tener es cuidado en estos niños. Si es una vacuna que con frecuencia produce fiebre, podemos prevenir la fiebre tomando un medicamento como paracetamol, por ejemplo, que es un antipirético. Otra pregunta, doctor, ¿la epilepsia le da más a los hombres o a las mujeres? No, la epilepsia tiene la misma frecuencia tanto en los hombres como en las mujeres. Otra pregunta, nos felicita por la ponencia y nos dice, ¿la epilepsia puede desarrollarse tarde o después de un accidente? La epilepsia puede comenzar a cualquier edad de la vida, ¿sí? Lo que cambia es la causa de la epilepsia, ¿no? Como les decía, cuando la epilepsia, por ejemplo, comienza antes de los 5 años, las causas más frecuentes son las causas congénitas, malformaciones del desarrollo del cerebro, ¿sí? En cambio, cuando la epilepsia comienza después de los 60, 65 años, la causa más frecuente es el infarto cerebral, la hemorragia cerebral. ¿La epilepsia puede empezar después de un accidente? Sí, por ejemplo, si una persona ha tenido un traumatismo de la cabeza severo, el cerebro va a quedar lesionado con cicatrices y esa persona con el tiempo puede empezar a presentar crisis epilépticas y tendría una epilepsia secundaria a ese traumatismo. Otra persona nos dice, yo quisiera saber la mejor manera de ayudar a mi hija con parálisis cerebral y retardo mental severo y convulsiona. Ella toma Valprax. Bueno, muchas personas que tienen epilepsia, sobre todo cuando la epilepsia comienza a temprana edad, también tienen otras secuelas neurológicas, ¿no? La parálisis cerebral, el retraso mental severo. En esos casos, lo mejor es ir con el médico y el médico va a evaluar el caso y dar el tratamiento más adecuado teniendo en cuenta estas otras comorbilidades. Por ejemplo, si un paciente tiene retraso mental, hay que evitar ciertos medicamentos antiepilépticos que pueden empeorar la parte cognitiva o el desarrollo cognitivo de esa persona. Si el paciente tiene parálisis cerebral, también se puede elegir determinados fármacos para no alterar la función motora de la persona. Entonces, en esos casos lo mejor es ir con el médico que está evaluando al paciente
y él va a saber indicar la mejor medicación para el caso. La epilepsia es hereditaria, ¿no? Como les decía, ese es un concepto o una idea errónea, es un mito. No todas las epilepsias son hereditarias. Les decía que más o menos un 15 a 20% de todas las epilepsias tienen un origen genético, pero solamente un 4% de todas las epilepsias tienen un componente genético hereditario, o sea, un componente que va a transmitirse de generación en generación, ¿sí? La mayoría de las epilepsias son por causas adquiridas. Otra pregunta nos dice: doctor de la Cruz, le estamos muy agradecidos por todo su apoyo con mi niño. Mi niño es un niño muy saludable, deportista, artista y músico. Tiene 11 años, sus crisis de ausencia han disminuido. ¿Qué puedo hacer adicional a las pastillas para que siga desapareciendo la crisis? ¿No? Decíamos que muchas personas con epilepsia son muy talentosas y se desarrollan muy bien en los deportes, en el colegio, en la actividad profesional. Son personas con mucho talento. Y prueba de ello es que cuando hemos hecho este concurso de arte por el Día Internacional de la Epilepsia, hemos visto unos dibujos, unos cuadros muy, muy bonitos. Debe pasar lo mismo con este paciente. En este caso igual, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Acudir al médico, si es un niño, al neuropediatra, y el neuropediatra va a elegir el mejor medicamento para controlar las crisis epilépticas. Si la crisis epiléptica no puede controlarse con un solo medicamento, habrá que combinar 2, 3 medicamentos. Y el médico va a hacer la mejor combinación para que la inteligencia, la capacidad deportiva no se altere, o sea, no le genere efectos adversos. Adicionalmente a ello, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que el niño duerma 6 a 8 horas en la noche, ¿sí? Que siga practicando los deportes, porque se ha visto que la práctica del deporte disminuye la frecuencia de las crisis epilépticas. Y que siga yendo al colegio, ¿no? Muchos padres, cuando ven que su hijo tiene estas crisis, muchas veces por vergüenza, ¿sí?, hacen que el niño ya no vaya al colegio. Y eso es peor, ¿no? Porque la persona no se va a poder desarrollar adecuadamente. Otra pregunta. Doctor, mi hermano dejó de tener crisis epilépticas casi 6 años. ¿Puede ser que el medicamento ya no haga el efecto adecuado? Bueno, aquí no entiendo la pregunta, pero si ha quedado libre de crisis epilépticas durante 6 años, qué bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Quiere decir que la persona puede desarrollar una vida normal. ¿Qué sucede? Cuando nosotros damos un medicamento antiepiléptico y la persona queda libre de crisis en forma sostenida por varios años, cuando se cumplen 2 años o más, solemos invitar al paciente a un retiro del medicamento. Como ha quedado libre de crisis, le decimos: mire, ha quedado libre de crisis, vamos a ver cómo le puede ir sin tomar los medicamentos, ¿sí? Una buena proporción de personas que siguen ese protocolo ya no tienen crisis aún sin tomar medicamentos, pero es importante quedar libre de crisis por ese periodo de tiempo. Y la persona que va a hacer el seguimiento en este caso es su médico neurólogo. Otra pregunta nos dice: mi hija de 10 años fue diagnosticada con epilepsia por medio de un electroencefalograma y toma levetiracetam. Aún no he notado crisis epiléptica, pero sí sobresaltos por la noche. Lleva una vida normal. A mí también me diagnosticaron a los 12 años, hasta hoy en día, ya tiene 42, lleva una vida normal. Me dice la neuróloga de mi nena que en 2 o 3 años puede retirar la medicación. ¿Es cierto? Sí. Cuando la persona, como les decía, queda libre de crisis en forma sostenida por más de 2 años, el médico neurólogo puede ensayar un retiro del medicamento para ver cómo le va a la persona.
Porque como les decía, hay muchas epilepsias que empiezan en la infancia, en la adolescencia, que se pueden autolimitar, ¿no? Cuando la persona pasa a la adolescencia, a la juventud. Dice, doctor, mi hija, con respecto a la pregunta previa, los sobresaltos. Durante el sueño, las personas con epilepsia pueden tener crisis epilépticas que a veces son sutiles. Hay que comunicar al médico neurólogo sobre estos sobresaltos y él le tomará el mejor examen para eso. Por ejemplo, lo que solemos hacer en estos casos es el video electroencefalograma durante el sueño, en la noche, ¿no? En la clínica Ricardo Palma hacemos ese estudio con mucha frecuencia. Pero también es importante decirle que durante las noches normalmente algunas personas pueden tener sacudidas, son las mioclonías del sueño. Y son normales, esas no son crisis epilépticas, ¿sí? Generalmente se presentan cuando estamos por empezar a dormir o cuando vamos a despertar. Y son fenómenos normales, no son crisis epilépticas. Doctor, mi hija tiene epilepsia, ¿ella puede tomar aceite de cannabis para complementar el tratamiento? Sí, si está indicado por su médico tratante. Recuerden que el aceite de cannabis tiene lo que se llama el cannabidiol. Y el cannabidiol ya es reconocido como un fármaco antiepiléptico más. ¿Por qué no lo damos como tratamiento de primera línea? Porque no ha demostrado ser superior en términos de eficacia y de seguridad a los medicamentos antiepilépticos que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿cuándo es que damos cannabis? Generalmente lo prescribimos cuando una persona con epilepsia está tomando ya los medicamentos convencionales, ya por ahí está tomando 2 medicamentos o ha probado más medicamentos y sigue teniendo crisis. Entonces, sobre eso, sobre lo que ya está tomando, empezamos a darle el cannabis, ¿sí? Para ver cómo le va. Si le va bien, queda libre de crisis, pues es un buen resultado y por ahí podemos sopesar el retiro o la disminución de dosis de los otros medicamentos, ¿sí? Pero algo importante que vemos aquí cuando damos cannabis es que muchas personas quieren tomar el cannabis, pero cuando lo prescribimos siempre tienen miedo y no suelen tomar el medicamento y no llegamos a la dosis adecuada, ¿sí? Las dosis, siempre es importante cuando usamos un medicamento usar una dosis adecuada del medicamento, ¿no? Entonces, para esto lo que tiene que hacer usted es aconsejarse con su médico tratante. Otra pregunta, a mí también me retiraron el medicamento, ¿no? El Valcote es el valproato sódico, ácido valproico, ¿no? Le retiraron después de 2 años porque ya no tenía crisis, pero luego regresó después de casarme y quedar embarazada. ¿Por qué, doctor? Y ya tengo 3 embarazos. Muy bien, sí, esto puede pasar, ¿no? Cuando ya cumplió 2 o más años libres de crisis, retiramos el medicamento y la persona está libre de crisis por varios años y de un momento a otro nuevamente empieza a presentar la crisis, ¿sí? Muchos pacientes con epilepsia tienen una forma remitente recurrente de epilepsia, o sea, hay un periodo de tiempo que como que la epilepsia se queda dormidita, no presenta crisis y por ahí cuando la persona empieza empieza a trabajar, ¿no? Porque por ahí no duerme bien o tiene más estrés, empiezan las crisis nuevamente, ¿no? En esos casos lo único que nos queda es nuevamente reiniciar el tratamiento que la dejó libre de crisis para que la persona se desarrolle normalmente y si nuevamente cumple 2 o más años libres de crisis, ensayar nuevamente el retiro del medicamento. Doctor, otra pregunta, doctor, ¿hay relación de la epilepsia con otras enfermedades como el Alzheimer? Sí, en los pacientes mayores de 60, 65 años, una causa frecuente de epilepsia es la enfermedad de Alzheimer. O sea, tenemos primero el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, luego tumores, infecciones y una causa también o un factor de riesgo para epilepsia en los ancianos es tener enfermedad de Alzheimer o demencia en general. Nos saluda, nos dice, efectos secundarios del tratamiento anticonvulsivo carbamazepina.
Los medicamentos antiepilépticos y en general todos los medicamentos que usamos, paracetamol por ejemplo, que es un medicamento para el dolor de cabeza, para la fiebre, tienen efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y los medicamentos antiepilépticos también tienen efectos adversos. Y eso va a depender de cada medicamento. En el mundo hay más de 30 medicamentos antiepilépticos y como que cada medicamento tiene un determinado tipo de efecto adverso. Para reconocerlos, ¿no?, es importante siempre acudir a los controles, ¿no? Empiezo a tomar un medicamento antiepiléptico y por ahí empiezo a presentar mucha somnolencia, por ejemplo, o mareos. Entonces yo tengo que acudir con el médico tratante y decirle, doctor, después de tomar el medicamento empiezo a presentar estos síntomas. ¿Será un efecto adverso de este medicamento? Entonces el médico, que ya sabe los efectos, le dirá y le explicará si es o no un efecto adverso, y si es un efecto adverso, le cambiará de tratamiento o de repente solamente es disminuir un poquito la dosis del medicamento que toma. Ahora, dentro de lo que es la parte farmacológica, los medicamentos, hay medicamentos antiepilépticos nuevos o antiguos, diré nuevos o modernos, y antiguos o clásicos. Los medicamentos antiguos o clásicos son medicamentos que tienen un poquito más de efectos adversos que los nuevos, ¿sí? Entonces por ahí el médico, que conoce bien al paciente, va a indicarle la mejor opción. Bueno, una pregunta que nos dice, ¿qué causa la epilepsia? La epilepsia tiene muchas causas, ¿no? Como les decía en la presentación, la epilepsia tiene muchas causas, ¿sí? Por ejemplo, le decía, los problemas perinatales, los tumores, las infecciones del cerebro, el traumatismo craneoencefálico, ¿sí?, el infarto cerebral, la hemorragia cerebral. También hay causas genéticas. Y esta pregunta es importante porque también había olvidado decir algo. Hasta un 50% de personas con epilepsia pueden tener epilepsia de causa desconocida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando su médico le diga, mire señor o señora o al niño, no logramos saber cuál es la causa de su epilepsia, está diciéndole la verdad. ¿Por qué? Porque al hacer todos los estudios de electroencefalograma, resonancia y diferentes estudios, puede ser que nunca se llegue a determinar cuál es la causa de su epilepsia. Y eso puede suceder hasta un 50% de personas con esta enfermedad. ¿Qué parte del cerebro se podría operar para no tener esta enfermedad? Gracias por la pregunta, porque esto me da pie a decir que cuando la persona con epilepsia sigue teniendo crisis, a pesar de tomar o a pesar de haber ensayado o probado 2 o más medicamentos antiepilépticos, debe ser evaluado para la posibilidad de otro tratamiento no farmacológico. Y ese otro tratamiento no farmacológico es la cirugía de epilepsia. ¿En qué consiste? En extraer quirúrgicamente la zona del cerebro que provoca la epilepsia. ¿Sí? Lamentablemente, este procedimiento no se puede ofrecer a todos los pacientes que tienen epilepsia fármaco resistente o que no se controla con medicamentos. Entonces, esta persona tiene que ir a una unidad de epilepsia. En esta unidad de epilepsia le van a hacer varios exámenes para determinar si puede ser o no un candidato a cirugía de epilepsia. Si mi pequeño solo tiene convulsiones, ¿eso significa que tiene epilepsia? ¿Cuáles son las señales de alerta a identificar? Les decía que las convulsiones son un tipo de crisis epiléptica. No todas las personas que tienen epilepsia van a tener convulsiones, ¿sí? Hay personas que no tienen crisis epilépticas convulsivas, ¿sí? Entonces, si esta persona está teniendo crisis epilépticas convulsivas, pues tiene probablemente epilepsia. Otra pregunta, doctor. La persona sin tratamiento, pero que cada cierto tiempo se le achica el ojo y le tiemblan las manos, camina, hace ejercicio de respiración y retorna a lo normal. Cuando toma la presión siempre está baja, pero el pulso en 85-90. Mire, es importante cuando uno tiene este tipo de síntomas y dura breves segundos o minutos, ¿no?,
y esto es siempre de la misma forma, debe ir al médico neurólogo para que él haga los estudios adecuados y determine si es o no una crisis epiléptica. Pero también debe saber que hay enfermedades de otras partes del cuerpo que pueden cursar con, por ejemplo, episodios súbitos de pérdida de conciencia y caída, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen arritmia cardíaca, ¿sí?, pueden tener lo que se llama el síncope. ¿Qué es el síncope? Es la pérdida súbita de la conciencia por una disminución del flujo de sangre al cerebro. Dura generalmente breves segundos, ¿sí? Y esta es una causa frecuente de diagnóstico erróneo de epilepsia. Entonces, cuando la persona tiene estos síntomas, tiene que acudir al neurólogo, ¿no? El neurólogo, que ya sabe diagnosticar este tipo de trastornos, le dirá: mire, este es un síncope y por tanto usted debe ir al cardiólogo para que el cardiólogo le dé las medidas preventivas. O le dirá: no, usted tiene crisis epiléptica y lo vamos a tratar, ¿no? ¿Qué medicamento anticonvulsivo o antiepiléptico es más recomendado en niños menores de 1 año? Eso es como les decía, hay más de 30 medicamentos antiepilépticos en el mundo. Y la elección del tipo de tratamiento para una persona va a depender primero de qué tipo de epilepsia tiene, cuál es la causa de la epilepsia, y después también va a tener en cuenta la edad de la persona, el sexo o qué otras comorbilidades tiene, ¿no? Entonces, lo mejor en este caso es ir al neuropediatra. El neuropediatra debe determinar qué tipo de epilepsia tiene, cuál es la causa de la epilepsia y va a elegir el medicamento más apropiado. Otra pregunta: buenas tardes, tengo un niño de 9 años con autismo severo y está medicado con Valprax, Clobazam y Topiramato. Mi consulta es si estos medicamentos lo tomará de por vida. Gracias. Yo supongo que el niño tiene autismo y también tiene epilepsia, ¿no? Lo que sucede es que muchos medicamentos que usamos para epilepsia también se pueden usar para otras enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces yo supongo que en este caso sí es un niño con autismo y que también tiene epilepsia. ¿Puede tomarlos de por vida? Eso va a depender de la libertad de crisis, ¿no? Si la persona está libre de crisis en forma sostenida por varios años, el médico neurólogo puede ensayar un retiro de medicamento. Ahora, ¿puede ser que esta persona tome los medicamentos de por vida? Es posible. Muy bien. Finalmente, una última pregunta nos dice: ¿qué medicamento anticonvulsivo o antiepiléptico es más recomendado en niños menores de 1 año? Creo que es la misma pregunta que nos hacían. Lo que repetir, ¿no? Decirles que hay muchos medicamentos, ¿no? Felizmente en el Perú contamos con la mayoría de medicamentos que se usan en el mundo, incluso en los países desarrollados. Así que no se preocupen de eso. Su médico neurólogo va a saber elegir el mejor medicamento teniendo en cuenta el tipo de epilepsia, la causa y la edad de la persona. Muchas gracias por su atención. Agradezco la participación de todos ustedes en esta charla en vivo, que es muy importante para evitar o desterrar esas ideas o esos conceptos erróneos acerca de la epilepsia y podamos ayudar mejor a nuestro hijo, a nuestro padre o a un familiar o un amigo que tiene epilepsia. En conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia, que vamos a celebrar este día lunes 12 de febrero, quiero decirles que hacer este tipo de charlas ayuda mucho a sacar a la epilepsia de las sombras y evitar algo que es muy frecuente aún en países como el nuestro, que es la estigmatización y la discriminación de la persona con epilepsia. Los invito a seguir participando de las diferentes actividades que está desarrollando la unidad de epilepsia de la Clínica Ricardo Palma. La siguiente actividad es la charla presencial y que también va a ser no presencial el sábado 10 de febrero, donde hablaremos sobre diferentes tópicos de la epilepsia en niños y en adultos. Los invito también a contar sus pasos para poder donarlos y hacer más visible y sensibilizar sobre la epilepsia.
Y finalmente, la clínica el día 12 estará iluminando el edificio principal del color característico de la epilepsia. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de ayuda.